a comenzar. Pues muy buen día. Vamos a comenzar esta transmisión en vivo. Antes que nada, espero que todos ustedes, así como todos sus seres queridos, se encuentren muy bien en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tanto en México como en todo el mundo. Envío también mi más sentido pésame a todo algún ser querido durante esta pandemia. De hecho, el virus ya ha golpeado a nuestra comunidad geotécnica en México, por lo que mandamos un especial mensaje de apoyo a las familias de los colegas que ya no nos acompañan. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, con el fin de mantener la actividad de Amitos y del grupo de ingenieros jóvenes durante este periodo de cuarentena, pensamos en lanzar esta nueva iniciativa en donde vamos a entrevistar vía remota a destacadas personalidades relacionadas con los túneles y obras subterráneas. Y para nuestra primera entrevista tenemos un invitado del más alto nivel, el profesor Antonio Gens Solé, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y una de las figuras más importantes de la geotecnia mundial, a quien agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el maestro Fermín, que es presidente de la Asociación Mexicana de... se me fue el nombre. De Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas de México, Amitos, y nos va a acompañar en esta entrevista, va a participar con algunas preguntas y al final nos va a dar un mensaje importante. Entonces, si les parece, antes de comenzar voy a hacer una pequeña reseña de la trayectoria del Dr. Gens y enfatizo la palabra pequeña porque si nos hiciésemos una mención detallada de toda su trayectoria, probablemente no nos alcanzaría el tiempo que tenemos reservado para esta entrevista. Entonces, el profesor Gens es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Es maestro en ciencias y doctor por parte del Imperial College de Londres. Se desempeña como profesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1983 y como catedrático de la misma desde 1988. Ha ocupado numerosos cargos académicos, entre los que destacan la vicepresidencia de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en el periodo 2013 a 2017 y la dirección del Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartografía y Geofísica de la Universidad Politécnica de Cataluña entre 1999 y el 2006. Ha participado en cientos de congresos y simposios internacionales y en ellos ha impartido más de 100 conferencias plenarias invitadas. Cuenta con más de 400 publicaciones en revistas arbitradas y congresos nacionales e internacionales y con más de 20.000 citas a sus trabajos según Google Scholar. Es autor de numerosos capítulos de libros y participado en la edición de libros y números especiales en revistas arbitradas. Es director de más de 25 tesis doctorales y numerosas tesis de maestría y licenciatura. Es parte del comité editorial de más de una docena de las más prestigiosas revistas arbitradas en geotecnia, como Geotechnique, Computers and Geotechniques y el International Journals of Geomechanics. Es miembro de numerosas sociedades técnicas y científicas, incluyendo la prestigiosa Royal Academy of Engineering del Reino Unido. Ha recibido numerosos premios, incluyendo la prestigiosa Rankin Lecture, que para quien no lo saben, eso es como recibir el Nobel en geotecnia. También ha recibido doctorados honoris causa por las universidades Josep Fourier de Grenoble en Francia y la Universidad Técnica de Ingeniería Civil en Bucarest, en Rumania. Además de su relevante trayectoria académica, el profesor Gens es un destacado consultor que ha participado en más de 100 proyectos de ingeniería de gran relevancia en España y en el extranjero. Y bueno, finalmente, como el doctor Gens fue mi director de tesis, también les puedo decir que es una excelente persona, siempre dispuesto a ayudar y que siempre vela por el bienestar de sus estudiantes en todos los aspectos, no solo los académicos. Bien, entonces, si le parece, doctor, vamos a comenzar la entrevista. Entonces, las preguntas que vamos a hacer las formularon los miembros de nuestra asociación, del grupo de jóvenes de Amitos, ingenieros jóvenes de Amitos.
Entonces, tenemos varias preguntas, no sé si voy a dar tiempo de hacer todas, pero bueno, lo intentaremos. Y si no, bueno, intentaremos al menos presentar una pregunta de cada uno de los miembros que se acercaron a hacerlas. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta de Sven, que nos dice qué fue lo que lo motivó a inclinarse por el campo de la investigación. Bueno, ante todo, muchas gracias por la introducción, Miguel. Me encuentro entre amigos porque Miguel, además de haber sido mi estudiante de doctorado, es un amigo, y Fermín es un amigo de hace muchos años, pasó unos cuantos años con nosotros y hemos mantenido el contacto desde entonces. De vez en cuando nos hace una visita a Barcelona. A veces me la han hecho. ¿Por qué escogiste la geotecnia cuando está finalizando los estudios de ingeniería civil o ingeniería de caminos que decimos en España? Pues piensa en qué campo me voy a especializar. Entonces, la impresión que tenía entonces, que solo es en parte cierta, pero la que tenía entonces es que, por ejemplo, algo que atraía mucho, que era la ingeniería de estructuras, está muy parcelada, muy codificada, había una serie de normas, las aplicabas, mientras que en la ingeniería geotecnia o la geotecnia o la mecánica de suelos estaba mucho más en flujo, los conceptos no parecían tan bien asentados, se veía que todavía quedaba mucho por hacer y eso le daba un atractivo científico muy, muy importante, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me llamó la atención para dedicarme a la geotecnia. Después también he visto que la ingeniería estructural no estaba tan resuelta como te lo hacían ver en las clases, pero desde luego la geotecnia te da un margen conceptual mucho más amplio, ¿eh? Gente que tiene un buen fundamento en mecánica de suelos acaba haciendo bioingeniería porque hay materiales porosos, etcétera. Es decir, que yo creo que también el campo que te da es importante y eso era también muy atractivo. Y digamos que fue un trayecto bastante directo o también estuvo ahí tentado por la industria. No, yo empecé, bueno, si hay que entrar personal, yo cuando acabé el grado, lo que quería era irme al extranjero como fuera. Eran años así muy cerrados en España, entonces, ya estábamos bajo la dictadura de Franco, en fin, entonces el extranjero era una especie de paraíso. Entonces me puse como un loco a buscar becas, etcétera, y en efecto acabé haciendo el máster de ingeniería de mecánica de suelos en el Imperial College, pero después volví a la industria, y trabajando en temas de terreno, pero volví a la industria y estuve como 2 o 3 años trabajando en la industria, a pesar de que tenía una oferta de volver al Imperial College de doctorado, pero en efecto, llegó un momento que me parecía que no estaba desarrollando todo el potencial intelectual que me interesaba, y es cuando volví al doctorado. Después del doctorado ya seguí una carrera académica, pero yo creo que esos años en la industria fueron interesantes para mí y enriquecedores, y también después también quizás te hace un poco más fácil el realizar trabajos de consultoría y trabajar en proyectos de ingeniería. Correcto. Vamos con una pregunta de Alonso, que nos dice, en su opinión, ¿qué tanto pesan los trabajos previos de exploración, tanto directa como indirecta, durante la etapa de factibilidad de un proyecto? ¿Cuánto considera que es el presupuesto en porcentaje que debería destinarse a esta exploración? Bueno, la voy a contestar en las dos partes en que está formulada. En primer lugar, ¿qué importancia se tiene al reconocimiento? Pues evidentemente mucha. En ingeniería geotécnica es fundamental. Yo les suelo decir a mis estudiantes que si uno tiene un problema grave, definiendo como problema grave problema en el que acabas en los periódicos, raramente es porque has hecho el cálculo utilizando la fórmula A y no la B o cosas de este tipo. Más frecuentemente los problemas graves vienen de que el reconocimiento del terreno no ha sido capaz de identificar el problema que podías tener. Estabas
solucionando el problema A cuando lo que tenías era el problema B. Por lo tanto, es fundamental. Es fundamental porque el grado de incertidumbre que tenemos en ingeniería geotécnica es muy elevado, entonces tienes que reducir ese grado de incertidumbre a unos márgenes que te permitan hacer el proyecto. Si lo comparamos con con la ingeniería estructural, donde la geometría está bien establecida, los parámetros de los materiales también están bien establecidos, incluso muchas veces los cálculos pueden ser simplificados, es totalmente distinto en ingeniería geotécnica. Y respecto al porcentaje, no voy a dar ninguna cifra porque creo que no se puede dar, porque otra de las características que yo encuentro atractivas en ingeniería geotécnica es que cada caso es distinto. El terreno es un material natural y, por tanto, no hay dos casos iguales. Por lo tanto, tienes que examinar cada caso por lo que merece. Básicamente, la cantidad de reconocimiento que necesitas depende de dos cosas, evidentemente de la importancia del proyecto, cuanto más importante, más reconocimiento, pero más significativo que eso es la variabilidad del terreno, el tipo de terreno en que te mueves. Entonces, he tenido proyectos en que hemos tenido que realizar sondeos cada par de metros, etcétera, porque, por ejemplo, estábamos en una zona kárstica con cavernas y su gente no quería instrumentación encima de una caverna, a proyectos en que nos hemos separado a unos cientos de metros porque eran uniformes, los conocíamos bien, etcétera. Por lo tanto, yo soy muy reacio a dar porcentajes y reglas generales en geotecnia y este es un caso en que no las doy. Cada caso debe examinarse en sus méritos. Correcto. Y bueno, también menciona los casos en los que a veces ocurren catástrofes por falta de información, pero también me ha tocado observar casos en los que hay muchísima información, o sea, que se hace muchísima exploración y a la hora de hacer el trabajo de gabinete, o sea, a la hora de hacer los cálculos, pues no se utiliza toda esa información, no es imposible utilizarla porque no es posible hacer cálculos en cada sondeo. No sé cuál es su opinión al respecto, si tal vez tengamos que empezar a utilizar técnicas más modernas de procesamiento de datos para tratar de consolidar toda esa información que luego generamos y no utilizamos. Sí, no estoy seguro que ese sea el camino, pero eso puede ser un reflejo de mi edad, ¿no? De que estos métodos ya me llegan un poco tarde, pero no estoy muy seguro del tratamiento automático de datos. No hay nada en contra, te da información, pero no hay nada como realmente observarlos de una forma general y llegar a tu propia opinión independientemente de lo que digan, digamos, estos cosas de tratamiento de Big Data. Yo creo que lo más importante es reconocer el problema, es lo que decía antes. En efecto, ha habido casos en que el reconocimiento era suficiente y, sin embargo, ha habido errores de otro tipo, fundamentalmente no saber reconocer cuál era el problema. Entonces, al no saber reconocer el problema, pues no lo resuelves y te pilla por sorpresa y, por lo tanto, puedes tener algo catastrófico. Por lo tanto, no creo que de momento sea posible sustituir con un algoritmo el análisis, digamos, general de todos los datos, que pueden ser muchos, por intentar extraer de eso cuál es realmente el problema específico que tienes en tu obra. Pero tal vez identificando el problema se puede usar como una herramienta, ¿no? Para tratar de complementar. Evidentemente, no hay que descartarlo y da información adicional importante, pero no creo que, como dicen ahora muchas profesiones van a algoritmos. Yo creo que ingeniería geotécnica quizás también, pero que sería probablemente de las últimas. Por lo que decía antes, porque el ser materiales naturales, tener tantas circunstancias distintas, es muy difícil de caracterizar, de sistematizar en la ingeniería geotécnica. Correcto. Ahora una pregunta de Jonathan, que nos dice ¿cuál ha sido su más grande reto con respecto a la vida profesional y personal que ha tenido que superar? Bueno,
reto en el sentido de interesante. Desde el punto de vista profesional, no sé, no hay uno que me destaque especialmente sobre otros. Por ejemplo, fue interesante y tuvimos que prestar mucha atención hace unos 10, 8 o 9 años. Hubo una rotura muy importante en el puerto de Barcelona, que como 600 metros de un muelle de cajones pues rompieron y de hecho se desplazaron algunos de ellos hasta 80 o 90 metros. Fue una catástrofe importante. Entonces estuve en el comité investigando la rotura y más o menos llegamos a conclusiones de lo que había pasado, pero lo más interesante es que también estuvimos interviniendo directamente en la reconstrucción. Evidentemente, ya cuando ha habido una rotura, pues vas con mucho cuidado y porque se caiga 2 veces ya pasarías a la historia. Pero lo cierto es que la reconstrucción tuvimos que trabajar con factores de seguridad muy justos, realmente justos, porque no había otro remedio. Con las características del terreno y las características del proyecto, y lo que había que hacer, por ejemplo, había que hacer una precarga que iba a mejorar eventualmente el problema, pero inicialmente, pues, una precarga pues te desestabiliza y entonces tuvimos que ir con mucho cuidado. Eso fue un desafío importante. Un desafío importante que abordamos en otra cosa que también es totalmente recomendable en ingeniería geotécnica, con lo que muchas veces se llama observacional, es decir, que teníamos instrumentación, la mirábamos muy atentamente y basados en esa instrumentación decidíamos una cosa u otra y de hecho hubo algunos cambios sobre la marcha debido a los resultados de esa instrumentación y por tanto eso daba una seguridad extra, no era algo, un cálculo hecho a priori y esperar que funcionara bien, sino cada momento se comprobaba que los mecanismos que habíamos supuesto y las hipótesis que habíamos hecho estaban cumpliendo razonablemente bien, no estaba esa seguridad. Bueno, y relacionado con eso también, o sea, yo considero que el método observacional se debe usar con mucho cuidado en casos donde los mecanismos de falla pueden ser muy frágiles, o sea, muy espontáneos, que tal vez no haya grandes indicaciones en la instrumentación antes de que ocurra una catástrofe, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, es una cosa que me canso de decirle a mis estudiantes, deben estar cansados de oírme, que hay roturas que no avisan. Y como tú bien dices, roturas que no avisan suelen estar asociados a comportamiento frágil, muchas veces del terreno, pero a veces de otros componentes como puede ser pues, un sostenimiento, que sea frágil, etc. Y en ese caso, esas roturas tienen dos características muy desfavorables. Una, que suelen ser catastróficas, porque bueno, si tienes algo frágil, pues hay un exceso de fuerza una vez se rompe que hace mover las cosas mucho. Y el segundo es lo que tú decías, es que no dan aviso. Por tanto, también en mis clases digo, lo primero que dice la gente, voy a hacer instrumentación para asegurarme que las cosas no se caen, de que tendré tiempo de reaccionar. Eso a veces es cierto, pero a veces no lo es. En el caso que describí antes, el método observacional era ajustado en el sentido de que era un tema de aplicar cargas que dependía de la disipación de presiones interficiales, por lo tanto, estábamos mirando este tipo de cosas. Pero no es, en efecto, no es uniformemente seguro que el instrumentar te avise en todo. Bien, ahora tenemos una pregunta de Iván que nos dice, para esfuerzos in situ en excavaciones subterráneas, ¿qué criterio nos recomienda para determinar el valor de la relación de esfuerzos horizontales contra verticales a grandes profundidades? Pues no sé si hay un método o no. En obras importantes lo que se intenta es medir esas tensiones in situ, aunque no es fácil. Depende un poco. Hay rocas en que es casi imposible, pero en otras rocas es más posible. Y en efecto hay recopilaciones de datos por ahí. Se ve que a medida que descendemos a grandes profundidades, estos valores de relación horizontal-vertical van disminuyendo.
pero en un caso concreto yo creo que hay pocas alternativas a intentar medirlo. Estuvimos también en un caso en una gran caverna en el Pirineo para una central hidroeléctrica que se llama Estangento, en que, bueno, es una historia larga, pero básicamente había dos métodos de medir la extensión de la roca. Uno daba unas tensiones altas, otro daba unas tensiones más bajas. El proyectista prefirió creerse las más bajas y hubo problemas. Lo que pasa es que, de nuevo, fue otro triunfo, digamos, del método observacional, porque lo que se vio claramente con la medida de convergencias en las primeras etapas, tenía muchas etapas la excavación porque era una gran caverna, que los movimientos eran mucho mayores de los previstos en proyectos, por ese error en el valor de la tensión horizontal, y por tanto hubo tiempo de reforzar el sostenimiento y poder acabar. Pero, de nuevo, fue muy importante la observación, que es algo que es siempre muy recomendable. Okay. Ahora, Alan nos pregunta, ¿cuál es el efecto térmico en la respuesta de una excavación? Supongo que aquí tal vez relacionado con problemas en los que existe una fuente de temperatura importante, a lo mejor relacionado con el almacenamiento de residuos nucleares, pudiera ser Bueno, el almacenamiento de residuos nucleares, evidentemente, los de alta actividad son exotérmicos y dan mucha temperatura. Y se ha hecho mucha investigación, porque para esto los residuos nucleares hay mucho dinero para investigación. Y de hecho se ha visto que incluso con temperaturas, tampoco son tan altas, pero bueno, de temperaturas de 30 a 40 grados, no parece que dañen demasiado la roca. Hubo un caso, yo estuve involucrado tangencialmente, de un gran muro en una ciudad cerca de Barcelona, en el que sí que parecía que los efectos térmicos lo que daban lugar a una especie de movimiento acumulado del muro hacia el exterior, porque se deformaba, era un muro curvo, se deformaba con la temperatura, entonces el hueco que quedaba se llenaba con el material granular que era el tras 2, y entonces cuando se enfriaba no podía volver para atrás y eso daba lugar a una acumulación. Esto es algo que no he vuelto a ver, era un poco dependiendo de la geometría, pero es de los pocos efectos térmicos de excavaciones que ahora puedo pensar. No es un tema que generalmente contemplemos, a menos de que se estuviera refiriendo a otro tema que ahora no puedo aventurar. Correcto. Joshua nos pregunta, ¿existen proyectos que se estén desarrollando actualmente en la Universidad Politécnica de Cataluña que mediante pruebas de laboratorio relacionen el desgaste de herramientas de corte con algún factor como el tamaño de las partículas, diámetros del disco, el acondicionamiento de terreno con espumas o la composición mineralógica del frente? Creo que esta es una pregunta estudiada, que algo sabrá de las investigaciones que están haciendo por allá. Bueno, la respuesta es que en estos momentos no. La actividad de túneles en España en general con la crisis financiera era enorme antes de la crisis y ha disminuido a valores bastante pequeños en estos momentos. Y nosotros estuvimos muy involucrados en las excavaciones en los túneles de la línea metro, de la línea 9, también de los ferrocarriles de alta velocidad en las cercanías de Barcelona, etcétera, pero esto terminó hace un tiempo. Lo que sí es cierto es que había una gran cantidad de datos sobre el tema de desgaste de herramientas y rotura de herramientas relacionados con la excavación del metro de la línea 9, que tenía que ser 50 kilómetros, se han hecho casi 40, se paró, y estaban todos esos datos ahí disponibles, pero era un trabajo ingente simplemente el intentar sistematizarlos y hacerlos útiles, pero tuvimos la suerte de que una chica, Claudia González, hizo una tesis en este sentido, una tesis monumental, que está disponible en el depósito de tesis de la UPC, donde se relacionó muchas cosas,
los parámetros de las tuneladoras, toda esa línea estaba hecha con tuneladora, con el tipo de terreno, y el terreno en Barcelona es muy variable, por tanto había cualquier cosa desde suelos a rocas, etcétera, y se llegó a una serie de correlaciones. También hay 3 artículos publicados al respecto, y sí se hizo esta investigación. Se hizo muy poco de laboratorio, se hizo un poco en temas de agresividad, etcétera, y por lo tanto todo ese trabajo, que es un buen trabajo, está disponible. Claudia ahora trabaja en Canadá, pero ahí está disponible para tanto los artículos como la tesis, está disponible para ser consultada. Y eso es lo que hemos hecho. Pero en este momento no. Correcto. Bueno, esta es mía, de hecho. Desde el punto de vista de la investigación, se han desarrollado herramientas, modelos constitutivos, formulaciones numéricas bastante capaces de reproducir comportamientos muy complejos en los materiales geotécnicos que son los que estudiamos. Sin embargo, siento que esto viene acompañado de un costo considerable en términos tanto del número de parámetros que necesitamos como de la complejidad, del nivel de complejidad en el uso de estas herramientas, lo cual siento que ha generado una brecha importante entre la investigación y la práctica profesional. Bueno, para empezar, si usted comparte esa opinión, si considera que existe esa brecha, y en caso de que sí, ¿qué deberíamos de hacer, por ejemplo, las instituciones educativas para reducir esta brecha entre la práctica profesional y la investigación? Bueno, esto da para un simposio de un par de días. Aquí, de hecho, hay varios aspectos a esta pregunta. Una de ellas es, en efecto, que hay una complejidad creciente de los modelos constructivos que en un caso práctico no siempre es necesario. Por un lado, no siempre es necesario. A veces, como digo, siempre hay que utilizar un modelo tan simple como sea posible, pero no más de lo que es posible. Y esa es una de las decisiones fundamentales cuando uno se enfrenta a un proyecto, hasta qué nivel de complejidad tiene que llegar. Y después a veces no es posible porque los datos que tienes no te permiten el utilizar esos modelos más sofisticados. Por un lado, a veces no son tan necesarios, por otro lado, a veces no puedes, aunque los quieras utilizar. Y desde luego ahora digamos a nivel de utilización, hay una decisión muy importante que hacer, es a qué nivel de complejidad de modelo vas a utilizar en cada caso particular. Lo que es fundamental es que ese modelo incorpore las características que son cruciales para el caso que estás analizando. Y desde luego existe esta brecha entre la teoría y la práctica. Antes de eso, diría que es muy importante incluso que si vas a utilizar un modelo sencillo, que sepas lo que te estás dejando de lado al no utilizar un modelo complejo, porque el simplificar es algo siempre interesante y siempre tendremos que simplificar en alguna medida, pero simplificar desde la ignorancia es peligroso, simplificar sabiendo lo que te estás dejando fuera es muy importante. Y respecto a la brecha entre la práctica profesional y estos, digamos, formulaciones más avanzadas que en las universidades pues, nos gusta realizar, es un problema, no diría que insoluble, pero como siempre aparece en todos los congresos hay una discusión sobre estos temas, probablemente no es un problema fácil de resolver. Entonces, yo creo que es importante la implicación académica en proyectos reales, no simplemente para enseñar, sino para interaccionar y poder determinar lo que es importante en cada caso. Y es importante enseñar los aspectos fundamentales durante el tiempo que los estudiantes pasan en la universidad y después en cursos quizás de posgrado, desde un punto de vista fundamental de entender lo que se está haciendo, más que de desarrollar en todos los detalles un modelo concreto, sino intentar relacionar
lo que son los aspectos fundamentales del comportamiento del terreno que pueden interesar en un caso particular y qué modelo realmente puede dar respuesta a esas necesidades en el caso concreto. Y no puedo ir más allá. No tengo idea. No, al contrario, es Antonio, muy útil. yo tengo una pregunta relativa a esto que estamos comentando. Hay una... ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. Yo por lo menos. Hay modelos universales, robustos de toda la vida, Morculom, que es el que usamos casi siempre. Hay modelos ya muy sofisticados, como el Small Strain Hardening Model, que está también en el Plaxis, que también tuviste mucho que ver, Antonio, por lo que tengo entendido. Pero hay algunos modelos intermedios, como el Hardening Soil Model, que utilizan básicamente los parámetros de Morculom y un par más, ¿no? Que no son tan difíciles de estimar o aproximar o de estudiar cómo influyen en su comportamiento. Sin embargo, hay modelos, precisamente el hardening soil, que es relativamente simple, que tiene virtudes muy interesantes, como la diferencia de rigideces en carga y en descarga, como la influencia del confinamiento en la rigidez, como la aproximación a la rotura a partir de un cierto nivel que tú puedes fijar y que influye también en los estados de tensiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos modelos también tienen ciertos misterios. Creo que en alguna ocasión lo comentamos, ¿no? La manera en que evoluciona el CAP, o cosas ahí que están como que muy fuera de tu control, o que Plaxis no acaba de soltarlas en términos de cómo están formuladas. ¿Tú qué opinas de qué tan riesgoso es usar este modelo, por ejemplo? Sí, has traído a colación una serie de cosas importantes. Lo primero, lo que decías tú de los parámetros, es si vas a Hardening Soil, incluso Hardening Soil Small, los parámetros son muchos, pero no son tan difíciles de determinar. Las cosas que a veces uno oye es que, bueno, pues tomo muestras, me las llevo al laboratorio y tengo que determinar todos los parámetros del modelo. Esto no funciona así. Las muestras te dan una cierta información, los ensayos in situ otra información y después hay una gran cantidad de conocimiento acumulado sobre la relación entre estos parámetros. No vas a tener un phi de 50 grados ni de 10, etcétera, que te permiten ajustar los parámetros. O sea, la idea, concepto idealizado de que en el laboratorio determinas todos los parámetros, aparte de que las muestras del laboratorio a veces no siempre es conseguir y siempre están alteradas, pues no es así. Es un conjunto de consideraciones que viene de los ensayos de laboratorio, de los ensayos in situ y de toda la experiencia acumulada en lo que te lleva a esos parámetros. Respecto a lo que decías de que hay cosas que no quedan claro, es totalmente cierto y es muy, muy importante conocer qué hace el modelo en cada caso. Y decir que, por ejemplo, ya que estamos en el Hardening Soil, te propongo un experimento con el Hardening Soil que, tal como está formulado y tal, si haces una precarga, y haces una precarga, digamos, a 100 y vuelves a 20, pues tienes una resistencia. Si haces la precarga a 1000 y vuelves a 20, resulta que tienes la misma resistencia. Es una cosa que el modelo no da bien. Si sabes cómo funciona, ya ves por qué no da bien, etcétera. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado y estar muy seguro de lo que están haciendo y cómo se comporta el modelo, ¿no? Y en este sentido, sí que las enseñanzas de cómo funcionan los modelos pueden ser importantes. Yo me acuerdo de un caso, ya no pasaría, pero muy famoso, que fue la rotura de Nickel Highway en Singapur, donde también estuve en el comité de expertos investigando esa rotura, donde desgraciadamente murieron 4 personas. Una de las causas principales es que se hicieron análisis numéricos para el diseño, las personas no tenían mucha experiencia, utilizaron un modelo de Morculom
para el comportamiento no drenado de la arcilla de Singapur, que es blanda, y eso sobreestima la resistencia. Ellos confiaban que ya que utilizabas Moore Coulomb y tensiones efectivas, mágicamente con el ángulo de fricción te daría el valor de resistencia no drenada. Y de hecho la sobreestimaban en más de un 50-60%, y en fin, y eso fue una de las causas de rotura, de las pocas causas muy directamente relacionadas con los cálculos. Y me acuerdo que, bueno, durante la investigación había un ingeniero mayor, muy experimentado, de hecho había hecho la tesis con Roscoe en Cambridge, etcétera, y tenía una gran experiencia, pero me decía, dice, bueno, yo sé el criterio de rotura de Moore Coulomb lo que es, lo que no sabía es lo que era el modelo elastoplástico de Moore Coulomb. Y eso era porque eso solo ha venido a ser importante cuando se utilizan métodos numéricos. Entonces, el saber lo que hace tu modelo en cualquier método numérico es imprescindible. Tiene que, aunque sea a nivel cualitativo, pero es imprescindible, porque si no los errores pueden ser graves y en algunas ocasiones con consecuencias importantes, como en este caso particular. Bueno, en ese sentido, y hablando particularmente del Plaxis, yo creo que uno de los aspectos que causan mayor confusión entre los estudiantes, que esto existía desde que yo estaba haciendo la maestría y lo veo ahora con los alumnos, es el tema del comportamiento no drenado y de las opciones ABC para hacerlo. No sé si Plaxis tenga un poco de culpa en esta confusión tan grande. Bueno, de hecho, la distinción entre A, B y C está intentando clarificar. Esto surgió precisamente del caso este de Singapur, que nos estábamos discutiendo siempre que si lo hacías drenado, no drenado, no, con parámetros y tal, y al final dijimos, bueno, vamos a llamarle A, B y C para saber lo que hacemos, ¿no? Y eso ha sido incorporado en Plaxis intentando clarificar. Pero en efecto es confuso, pero puede dar lugar a confusión, pero es algo intrínseco a la ingeniería geotécnica, ¿no? Uno de los conceptos más difíciles de enseñar y de que queden bien asentados es la diferencia entre drenado y no drenado, cómo haces los cálculos en un caso y otro, pero es un concepto, una serie de conceptos que están en el corazón de la ingeniería geotécnica. O sea, lo primero que tendríamos que asegurarnos que salen nuestros estudiantes bien versados es en esa distinción entre comportamiento drenado o no drenado, porque es fundamental, afecta a todos los aspectos de la ingeniería geotécnica y, de nuevo, con consecuencias potencialmente muy importantes. Y en ese sentido, ¿usted creería que, bueno, estando conscientes que, por ejemplo, esto no se puede hacer con modelos como el Moore Coulomb, el tratar de poco a poco abandonar esto de los análisis en esfuerzos totales y tratar de hacer todo en esfuerzos efectivos? Bueno. ¿Es de esa línea o todavía cree que los análisis en esfuerzos totales tienen su mérito todavía? A ver, un análisis en tensiones totales de un caso no drenado es posible y de hecho te ahorra el calcular las tensiones efectivas. Es decir, que no es lo mejor desde el punto de vista conceptual, etcétera, pero no lo descarto. Es decir, que si una cimentación cuadrada se va a romper con 6 C sub U, pues eso es un cálculo no drenado. Es decir, que en algunas circunstancias se puede hacer, pero es importante saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo en totales. Es decir, no está mal en principio, y de hecho si hubieran hecho en totales el cálculo de Singapur no se hubiera caído, el problema es que lo hacían en efectivas y con el modelo equivocado. Por tanto, yo no lo descarto totalmente, pero sí que lo descarto desde el punto si crees que es la única manera de hacerlo. Es decir, que tú puedes tomar una decisión consciente de hacerlo en tensiones totales, pero sabiendo por qué lo estás haciendo y cuándo lo puedes hacer. Pues muy bien. Ahora vamos, una pregunta de Sven.
que nos dice, cuando sospecha que un cálculo en un modelo numérico está arrojando resultados ilógicos, ¿qué es lo primero que revisa para tratar de entender por qué está mal? Lo primero que reviso es a ver qué error tonto hemos cometido, ¿eh? Porque es inevitable que siempre se cometen errores, y cuando el cálculo empieza a ser un poco complejo, no el cálculo en sí, sino el caso que estamos analizando empieza a ser un poco complejo, es muy fácil cometer errores. Es decir, que cuando salen cosas raras, realmente es un error, ¿eh? Yo no sé si me lo habrás oído decir, pero muchas veces cuando empezamos con un proyecto digo, bueno, vamos a tomar todos los cuidados posibles en cómo establecemos el cálculo para que solo tengamos que repetir las cosas un par de veces, ¿eh? Porque siempre acabas viendo errores importantes que tienes que corregir. Si no hay errores obvios y estos que digo estúpidos debido a que te has dejado algo fundamental que tenías que haber visto, entonces, si realmente los resultados son totalmente inconsistentes con lo que sucede, es que probablemente hay algún fenómeno que sea importante que no has incluido en el análisis. Por ejemplo, un caso que saco en mis clases a veces es que una presa, ¿no? Tenemos una presa de enrocamiento, creo que le llaman ustedes, de escollera le llamamos nosotros, una presa de enrocamiento que llenamos. Entonces, si tú haces el análisis de esa presa, durante el llenado de la presa, los desplazamientos de la presa van hacia arriba. Porque, bueno, es Arquímedes o las tensiones efectivas disminuyen, lo puedes ver de muchas veces, y por lo tanto, muy lógicamente, el modelo te dará un desplazamiento de la presa hacia arriba. El problema es que todas las presas, cuando se llenan, asientan, no van hacia arriba, con las presas de enrocamiento. Entonces, cuando te encuentras estas cosas, dices, bueno, evidentemente algo más está sucediendo, y algo importante, porque me está cambiando el comportamiento de mi presa, que no he incluido en mi análisis. En este caso, evidentemente, lo que no hemos incluido es el colapso, si se quiere, la compresión que tiene una escollera cuando la mojas por primera vez, cuando la inundas por primera vez, los contactos se reblandecen y lo que te da lugar es una compresión del material. Pero si tú en tu modelo constructivo no incluye esto, pues evidentemente tendrás un error. Esto es simplemente un ejemplo bastante obvio, pero cuando tienes resultados inconsistentes con lo que te está saliendo modelo, es probablemente que hay algún fenómeno que no estés incorporando. Si puedo volver al caso de Singapur, el problema ahí, la obra avisaba, tenían desplazamientos mucho mayores de los que tenían previstos, y bueno, como parte de la investigación teníamos todos los correos electrónicos que se habían cruzado y realmente estaban preocupados y se iban diciendo, ¿y por qué pasa esto? Y no entendían por qué pasaba. O sea, no eran capaces de identificar el problema que era, porque básicamente habían hecho los cálculos con una resistencia mucho mayor de lo que realmente tenía el terreno. Entonces, había evidentemente diferencias muy importantes entre lo que pasaba en la obra y lo que se había predicho, y que hubiera tenido que dar lugar a una identificación del problema, pero por falta de conocimiento, por falta, digamos, de competencia en realizar esos análisis, pues no fueron capaces de identificarlo hasta que fue demasiado tarde. Bien, correcto. Tenemos ahora una pregunta de Alonso que nos dice, ¿qué tanto impacta en la excavación poder modelar el flujo de agua desde la superficie hacia el frente y no solo conocer la carga hidráulica de manera puntual? ¿Considera que esto es útil? Bueno, si interpreto bien la pregunta, es conceptualmente muy útil. Es decir, que la presión no es todo lo que... No es toda la historia. Es decir, que el flujo es importante porque te da lugar a unas fuerzas de filtración y, por tanto, tiene una influencia sobre el empuje. Es decir, que
si yo tengo un muro, por ejemplo, y simplemente tengo una capa de grava bueno, de 50 centímetros, o lo que sea, junto al muro, con lo que las presiones igual a cero, eso no significa que el agua no tenga una influencia sobre el empuje del muro, de hecho la tiene, aunque las presiones sobre el muro sean cero, pero si haces pues, cualquier tipo de cálculo, tipo de cuña, de Coulomb, etcétera, hay un efecto del agua relacionado con el flujo. Entonces, si estoy interpretando bien la pregunta, tienes que considerar todo el problema del flujo simultáneamente. Lo mismo pasa con túneles drenantes, etcétera, ¿no? Hay un efecto del agua, aunque la presión de agua en el momento que sale sea cero. Por tanto, es importante cuál es el flujo el patrón de flujo de agua hacia la excavación que sea. En efecto. Bien, correcto. Ahora una pregunta de Alan, que nos dice cómo influyen los parámetros residuales en el análisis de deformaciones plásticas. Está un poco, creo, suelta la pregunta, pero yo creo que va relacionado esto con el tema de qué resistencia es la que debemos de utilizar, particularmente en materiales que muestran a lo mejor un pico y de ahí se mueven hasta a una resistencia residual. Creo que se refiere a eso, si debemos utilizar la pico, la residual, si utilizamos la residual, ¿qué implicaciones tiene esto en los análisis? Bueno, las implicaciones son muy importantes. Estamos hablando de materiales frágiles, por lo tanto peligrosos, es decir, que tienes un pico y que después va la resistencia residual. Estamos hablando que eso dará lugar a rotura progresiva, es decir, que habrá zonas que están yendo hacia el pico, zonas que a lo mejor ya están bajando hacia el residual y en el momento de rotura tienes una combinación de estados y por tanto la resistencia operacional será una media entre las resistencias que estén actuando en ese momento en la rotura. Entonces hay que aceptar directamente que ese problema no lo tenemos resuelto en ingeniería geotécnica. O sea, no, ¿qué tomo? Hombre, si tomo el residual, la obra va a ser segura, pero probablemente no tengas muchos encargos porque te van a salir obras tremendamente caras si tienes que hacer un residual. Pero evidentemente no lo puedes hacer con el pico porque habrá zonas que habrán pasado el pico y por tanto... Y debe ser algo intermedio. ¿Cuán intermedio? Esto es algo que ha hecho pensar a muchas gentes importantes, eran unos temas favoritos de Skempton y dio varias opciones, algunas de ellas erróneas, otras más ajustadas, etcétera, y por tanto no hay en estos momentos una regla de decir dónde tenemos que colocar nuestra resistencia en ese caso. Se han hecho retroanálisis y siempre dan cosas por ahí entre pico y residual, a veces más cerca residual, pero eso, de nuevo, siendo ingeniería geotécnica, no va a haber reglas fijas porque dependerá de cada caso particular, dependerá de las características del material, cuán rápido se va desde pico a residual, etc. Por tanto, no tenemos una respuesta concreta a un problema que es realmente muy difícil. Por tanto, hay que ser muy prudente, acercarte más al residual que al pico, pero desde luego lo que sí que da una opción son los análisis numéricos de nuevo, porque puedes adaptarlo a la geometría y a las características del material. Los análisis numéricos con materiales frágiles no son fáciles, tienen problemas teóricos importantes, por tanto muchos códigos comerciales no te permiten hacer análisis con materiales frágiles, porque hay esos problemas teóricos, pero sí que dan un modelo numérico bien planteado, pues puede darte no la solución, pero una información que te ayude al final como ingeniero tomar una decisión. Correcto. Sí, y plantea un problema muy grande porque esto es algo que no se puede
que no se puede incluir en los códigos, porque ni siquiera es un problema que tengamos resuelto. Entonces, al final quedará en el criterio del ingeniero diseñador, y cuando hay problemas, eso siempre genera un problema adicional, porque ¿quién determina que el criterio fue adecuado o no, cuando esto no se puede racionalizar en algún código de construcción? Sí, en otra investigación de otra rotura muy famosa que hicimos, que fue la rotura de la presa de Aznalcóllar en España, que fue un problema de rotura progresiva y de ángulo de fricción, etcétera. Bueno, hubo algún otro problema más, pero básicamente era un problema de rotura progresiva y material con residual bajo, etcétera. Tuvimos que decir que el problema es que no se había tomado la rotura progresiva de una forma correcta, pero también tuvimos que decir que eso es muy difícil en el estado actual de la ingeniería geotécnica. Y eso llevó, de hecho, a la jueza a decir que no había habido una imprudencia grave de los ingenieros. Por tanto, fueron exonerados en ese sentido. Que era un error de diseño, pero era un error de diseño en un problema muy difícil de resolver correctamente. Correcto. A ver, voy a hacer otra pregunta mía. En los últimos años ha existido una tendencia general de la ciencia a mirar cada vez más las metodologías discretas para describir la naturaleza. De hecho, acaba de salir algo muy interesante de Steven Wolfram ahorita durante la cuarentena, que les recomiendo que miren. Pero bueno, la geotecnia no es la excepción, y el uso de métodos discretos se han vuelto muy comunes, al menos desde el punto de vista de la investigación. Entonces, en su opinión, ¿cree que algún día en geotecnia vayamos a abandonar completamente las representaciones continuas? Y cree que, si es el caso, o sea, ¿seremos algún día capaces de simular todas las partículas de suelo en un problema real de ingeniería? Y de ser así, que tengamos esa capacidad, ¿cree que valga la pena hacerlo? Yo he trabajado, estamos trabajando utilizando elementos discretos, etcétera, pero si quieres que te diga mi opinión, y de nuevo ahí puede ser mi edad, lo encuentro un poco decepcionante Okay. o no demasiado prometedor, por lo menos a medio plazo, porque sí que somos capaces de representar unos cientos de miles de esferas. Cuando no son esferas, las cosas se complican bastante y se hacen inviables. Y entonces, pues, hemos conseguido resultados interesantes desde el punto de vista constructivo, de entender cómo se comporta un material granular, pero en cuanto intentas eso pasarlo a un problema de ingeniería, a un problema de contorno, incluso muy sencillo, como hemos hecho con penetraciones al cono, tenemos que aumentar mucho el tamaño de las partículas, etcétera, para que todo eso sea viable. Entonces, y evidentemente estamos hablando de esferas. Si los granos intentan representar una arena, pero si miras una arena, los granos de arena son muy complicados y tienen un efecto, y tienen una rugosidad, etcétera. Entonces ha habido un trabajo muy interesante hecho. Se me ha ido la imagen. Ha habido un caso muy interesante hecho en colaboración de la Universidad de Grenoble, que están haciendo siempre cosas de tomografía, rayos X, de materiales granulares, están muy avanzados en este aspecto, con la gente de Caltech en Pasadena, en California. Entonces, ahí han conseguido representar muy exactamente la forma, la rugosidad, es decir, todos los aspectos geométricos de las partículas, de todas las partículas de una muestra, y las han ensayado tanto en el laboratorio como en el ordenador. Y el resultado ha sido que les ha salido muy parecidas. Y por tanto, pues, bueno, pues ya tenemos un primer paso a una representación real de un material granular real. Pero la muestra, si recuerdo bien, tenía unos pocos milímetros de altura y unos pocos milímetros de espesor, y tuvieron que utilizar varios grandes ordenadores de Caltech
para correr un ensayo triaxial en esa pequeña muestra de esa arena. Entonces, si extrapolas de ahí a un problema real geotécnico, bueno, los órdenes de magnitud que estamos hablando son estratosféricos y por mucho que avance los temas de ordenadores y etcétera, y a lo mejor con los cuánticos va a hacer una diferencia, lo veo muy lejos y estamos en arenas únicamente. Y después hay las arcillas, que son mucho más pequeños, con un comportamiento, no es simplemente Newton, sino hay efectos mecánicos. Entonces, yo he llegado a la conclusión que, por lo menos para mí, para lo que me queda de carrera profesional, desde luego no va a ser posible, pero sospecho que incluso tú, Miguel, que eres joven, no sé yo si va a llegar ese día en que pueda representar discretamente y realmente llegar a resultados interesantes. Por lo tanto, yo creo que tendremos que trabajar en continuo todavía durante un largo rato. Sí, yo creo que si seguimos con la ley de Moore, los procesadores probablemente no, tendría que haber un cambio de paradigma importante, como parece que estamos a punto de experimentar, pero parece que lo estamos experimentando ya tiene un rato, así que quién sabe si algún día vaya a llegar. Yo quiero intervenir respecto a esto. En geotecnia, considerando que tenemos dos universos muy distintos entre los suelos granulares, en donde aplicamos modelos de partículas como el PFP de Itasca, o problemas de mecánica de rocas ya que no tienen poco que ver. A fin de cuentas, los dos tipos de problemas los podemos atacar de manera discreta hoy en día. Hay códigos comerciales, hay computadoras que mínimamente dan la potencia necesaria. Sin embargo, en el caso de los materiales granulares, salvo la mejor opinión de Antonio, siempre, hasta donde yo me quedé, sigue siendo muy difícil establecer la relación o correlación que existe entre los parámetros micro y la respuesta macroscópica de los modelos, ¿no? Eso creo que sigue siendo el talón de Aquiles de los métodos de partículas. Al menos yo, pues hace unos años tuve la oportunidad de estar en Bochum, en un simposio sobre micro y macro, y todo pues parecía bastante interesante a nivel científico, pero bastante desesperanzador a nivel de qué tantas posibilidades realmente tenemos de llegar a hacer que esos modelos de partículas sean prácticos a nivel de ingeniería civil, porque si vamos a hacer un modelo de una probetita y vamos a hacer con los computadores más grandes del mundo y hacer una respuesta interesante, pues está muy bien, pero eso extrapólalo a un terreno de cimentación o a un talud en una carretera. Eso ya creo que todavía sigue estando lejos, incluso para nosotros, bueno, para Miguel, que es mucho más joven. Esperemos que sí llegue a ver esos avances. Y en cuanto a mecánica de rocas, creo que Tridec tiene mucho potencial, es un programa bastante bien desarrollado. Tridec y UDEC, ¿no? Los dos de bloques de la casa Itasca. Sin embargo, tampoco podemos ser demasiado ambiciosos en cuanto al nivel de fracturamiento que le podemos meter a un macizo rocoso. Trabajamos con mecanismos grandes, trabajamos con bloques más o menos grandes, en una malla que puede tener un dominio de análisis de 100 metros por 100 metros por 50 o 100 de profundidad. Ya trabajar con bloques más pequeños del metro, pues se vuelve todavía bastante inviable. Sin embargo, creo que son programas que nos pueden dar una respuesta a nivel fenomenológico muy interesante. Yo es lo que siempre defiendo, ¿no? O sea, yo me peleo muchísimo con la gente que utiliza el Plaxis para hacer un modelo de un macizo de roca fracturado. Digo, es que eso no tiene sentido. Bueno, y luego, en Plaxis también tenemos el nuevo modelo del Jointed Rock Morculum, que vamos, está muy bien, pero ahí volvemos al problemón de decir qué parámetros le doy a la dirección de mis discontinuidades, porque en la realidad son discretas y este es un modelo ubicuo en el que todo el universo en una dirección es continuamente diferente a las otras direcciones que también son continuamente diferentes. Entonces,
¿Cómo establezco un valor de la cohesión o de la fricción interna en una cosa que es continua pero distinta, y la realidad es discreta? Entonces se vuelve también un pandemonium que lo único que hacemos es crear escenarios geotécnicos mínimamente factibles dentro de la naturaleza del macizo que estamos trabajando. Y trabajamos más a nivel fenomenológico que no a nivel de precisión, de que sea un factor de seguridad de 1.3325. Ese tipo de cosas no, y sin embargo en la geotecnia no se ha difundido ese criterio, ese conocimiento de cuál es la verdadera esencia de un análisis cuando es continuo, cuando no es continuo. ¿A qué me estoy enfrentando? Un macizo rocoso, fracturado, a un terreno muy heterogéneo, y ahí es donde creo que tenemos que empezar a decirle a los alumnos, cuidado, no todo es medio continuo, no todo es morculum, no todo, o sea, aquí hay una cuestión de criterios, y en muchos problemas lo más que podemos hacer es acercarnos a un escenario mínimamente parecido a lo que estamos observando. Y nada más, ¿no? Eso era lo que quería. Estoy de acuerdo, es decir, lo que has dicho en los suelos, donde estamos muy lejos, y de realmente utilizarlo como herramienta de proyecto, pero sí que tiene un papel a jugar en el campo de los macizos rocosos fracturados, porque muchas veces además el principal problema es geométrico y esos modelos realmente cazan la geometría. Otra cosa es cómo caracteriza suficientemente el macizo rocoso para que... Pero bueno, muchas veces si hay familias bien establecidas de discontinuidades se puede hacer. Es decir, que en efecto, en grandes bloques en mecánica de rocas, yo creo que ahí sí se juega un papel, dejando aparte el problema de parámetros, etcétera, pero eso es consustancial al modelo. Pero en mecánica de suelos, yo creo que estamos en mecánica medio continua durante bastante. Sí, se relaciona un poco con su respuesta anterior, que lo importante de cualquier análisis es primero entender el problema, ver las herramientas que hay disponibles que cumplan al menos las características esenciales desde el punto de vista fenomenológico y conocer sus limitaciones, ¿no? O sea, básicamente... Sí, no hay milagros y, insisto, en geotecnia cada caso es distinto, por lo tanto, cada caso hay que examinarlo en sus méritos. Bueno, ya estamos un poco estirando demasiado el tiempo, tampoco queremos quitarle más de su tiempo, doctor. Pues, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación, de verdad apreciamos mucho su contribución. Fermín quería decir también unas palabras. Ya. Bueno, mis palabras eran básicamente de agradecimiento a Antonio. Contarle a Antonio también para que sepa una cosa muy importante que estamos haciendo desde la Asociación Mexicana de Túneles. Constituimos ya el grupo de ingenieros jóvenes, que es el Young Members Group de la ITA. En la ITA pues tiene sus Young Members que están haciendo cosas muy interesantes. La idea es que los Young Members mexicanos estén claramente trabajando y haciendo sinergia con los grupos internacionales. Entonces, esta es una iniciativa más de las que hemos estado desarrollando a partir del grupo de jóvenes. Miguel ha jugado un papel importantísimo en el empuje que se le está dando a este grupo. Y nada, o sea, solamente pensando en las nuevas generaciones, que son las que vienen empujando fuerte. En México, como sabrás, Antonio, tenemos ya 5 años con la maestría de túneles y obras subterráneas. De ahí se están alimentando nuestro grupo de jóvenes. Y bueno, pues es una charla interesantísima contigo, pero básicamente queremos que sea motivacional para los jóvenes y claro, los que no son del grupo jóvenes que están aquí con nosotros, pues también qué bueno que estén, ¿no? Y nada, y agradecerte otra vez y contarle a la gente que pues Antonio también para mí es un gran amigo, una persona a la que he admirado siempre, trabajé muchos años con él.
y creo que es de las personas a las que más le debo en cuestiones de formación académica. Entonces, les aseguro que no nada más tenemos aquí a uno de los más grandes expresiones de la geotecnia del mundo mundial, sino además tenemos una buenísima persona con nosotros. Y pues gracias por eso, nada más. Bueno, pues yo me quedo abrumado, pero se habrán dado cuenta los que vean esta charla que todos somos amigos, por tanto tienen que aplicar el descuento correspondiente. Pero sí, estoy también muy agradecido a esta invitación. Es un placer mantener estos ligámenes con México, que espero que en el futuro todavía se fortalezcan más. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que les haya gustado. Nos vemos pronto. Bueno, y también agradecer a todos los asistentes, les agradecemos mucho su presencia, también a los que nos aportaron las preguntas. Desgraciadamente no pudimos hacer todas, pero bueno, hicimos una gran cantidad de ellas. Espero que por ahí hayan visto sus preguntas respondidas. Y pues también extender la invitación de estos que presenciaron la entrevista y son jóvenes y les interesa el mundo de los túneles y las obras subterráneas, a que se adhieran al grupo de ingenieros jóvenes de Amitos. Nos pueden contactar a través de la página de Facebook, el correo, la página web, hay diferentes medios para contactarnos y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Y pues de nuevo, muchas gracias, doctor. De acuerdo. Fermín. Gracias a ustedes. Pues, bueno, hasta luego. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones y pues hasta luego. Quédense en casa. Chao.